Una vez más, tengan una cordial bienvenida. Vamos a empezar la clase de hoy resolviendo un ejercicio. Ya el ejercicio de la anterior clase creo que no ha quedado muy claro y ese ejercicio decía de esta forma, ¿no? Bueno, yo les había pedido derivar por regla de la cadena. Bueno, esa era una sugerencia, ¿no? Pero conmigo vamos a derivar por regla de la cadena, ¿ya? Ya, nuestro ejercicio decía de esta forma. Nos daba 7x al cuadrado menos 2x al cubo. Y todo esto ya, todo esto tenía que estar elevado, ¿no? 3x al cuadrado menos 2 era, ¿no? Así, y les había pedido que deriven toda esta parte, ¿no? Esto es lo que había que derivar, ¿no? Entonces, para que sea más fácil y utilizando las reglas de la cadena, ¿no? A u vamos a llamar toda esta parte, 7x al cuadrado menos 2x al cubo. Ya, ese va a ser u para nosotros. Ya, entonces si aplicamos en esta parte, vamos a decir que u va a estar elevado a 3x al cuadrado menos 2, ¿no? Y esta parte ya se puede derivar más fácil, ¿no? Entonces vamos a decir que el exponente va a bajar a multiplicar a la variable, ¿no? Y en este caso las reglas de la cadena nos pide, una vez que hayamos hecho eso, seguimos los mismos pasos, ¿no? Acá arriba en el exponente seguimos copiando lo mismo, solo que vamos a restar menos 1, ¿no? A todo esto. Y aparte de eso se va a multiplicar por la derivada de u solita, solamente la u, ¿ya? Entonces es lo que vamos a aplicar. En sí ya lo tenemos el ejercicio resuelto hasta esta parte, pero nosotros no hemos pedido derivar con u, ¿no? Habíamos dicho esta parte, ¿no? Y eso lo hemos llamado u. Ahora simplemente tenemos que reemplazar, ¿no? En esta parte, entonces vamos a tener 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, ¿no? Menos 2, y esto va a estar multiplicado entre 7x al cuadrado menos 2x al cubo. Ese es u para nosotros, ¿no? Estamos emplazando en esta parte. Y este de acá sí vamos a copiar, ¿no? 3x al cuadrado, y si se dan cuenta, acá menos 2 menos 1 va a ser menos 3, ¿no? Se va a sumar. Y ¿por qué? Porque se va a multiplicar por la derivada de u. Y u para nosotros es 7x al cuadrado menos 2x al cubo. Nos pide derivar esto, ¿no? Una vez que lo tenemos esa parte, lo que podemos hacer es derivar esto, ¿no? Eso es lo último que nos falta, derivar. Y al final, si se puede hacer algunas operaciones más, los realizamos. Pero hasta el momento tenemos una derivada más. Derivamos eso más y ya estaría derivado el ejercicio. Hasta el momento solo podemos copiar, ¿no? Copiamos 3x al cuadrado menos 2. Y no van a cometer este error, ¿no? De distribuir esto con esto y esto con esto. Y ahora se preguntarán, ¿por qué no? No podemos distribuir, ¿no? Porque esto está elevado a todo esto, a una potencia, ¿no? Y no se puede multiplicar directamente con eso, ¿no? Simplemente por eso. Entonces, decimos que va a ser 7x al cuadrado, 2x al cubo, y acá todavía no se puede hacer nada, ¿no? 3x al cuadrado menos 3. Por, derivamos esta parte, es la derivada de una resta, ¿no? Cuando tenemos la derivada de una resta, aquí va a ser igual, se va a repartir a cada uno, ¿no? O sea, vamos a derivar esto
como también vamos a derivar esto. Se va a repartir a cada uno, ¿no? Ya, entonces si lo mantenemos en ese sentido, si derivamos esta parte, vamos a tener el 2 va a bajar a multiplicar con el 7, ¿no? Va a ser 2 por 7, va a ser 14, ¿no? 14x, y al 2 se le va a restar 1. 2 menos 1 va a ser 1, ¿no? Y acá no lo anotamos, ¿no? Menos. El 3 vas a multiplicar con el 2, va a ser 6, ¿no? X. 3 menos 1 va a ser 2, ¿no? Ya, hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos hacer en sí? De aquí, lo que se puede hacer sería multiplicar esto con esto nada más, ¿no? Porque están sueltos, no tienen ninguna potencia ni nada, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? Esto está entre paréntesis. Y esto es así, ¿no? Así. Entonces, multiplicamos, ¿no? Si distribuimos 3 por 14, ¿cuánto va a ser? 3 por 4 va a ser 12, llevo 1, 3 por 1, 3 va a ser 42, ¿no? 42x bases iguales, exponentes se suman, ¿no? X y x2 más 1 va a ser 3. Y acá más por menos va a ser menos, ¿no? Menos. 2 por 14 va a ser 28, ¿no? 28x. Acá menos por más va a ser menos, ¿no? 2 por 6 va a ser 12. X al cuadrado, ¿no? No, esta parte sería así, ¿no? Estamos haciendo, a ver. Ah, ya, sería 18, entonces, ¿no? Estamos multiplicando, para que no se pierdan, sería esto con esto, ¿no? Ya hemos hecho esto, ya hemos multiplicado con esto y también con esto, ¿no? Ahora nos falta multiplicar este 6, primero con el 3 y luego con el 2, ¿no? Entonces sería 3x al cuadrado multiplicado por 6x al cuadrado. Va a ser signo negativo, ¿no? Menos por más va a ser menos. Vamos a tener 3 por 6 va a ser 18. X al cuadrado por x al cuadrado vamos a tener x en base y sus exponentes se suman. 2 más 2 va a ser 4. Por último, acá menos por menos va a ser más, ¿no? Y acá 2 por 6, aquí sí va a ser 12, ¿no? 12 y solamente nos queda x al cuadrado. Y todo esto se va a multiplicar con 7x al cuadrado menos 2x al cubo. Y todo esto elevado a 3x al cuadrado menos 3, ¿no? Y a ver, lo último que podemos hacer es ordenar, ¿no? Si ordenamos vamos a tener 18x al cuadrado, a la cuarta, perdón, más 42x al cubo. Hemos usado, tenemos 12x al cuadrado, ¿no? 12x al cuadrado y por último vamos a tener con signo negativo menos 28x. 7x al cuadrado, 2x al cubo. Y esto simplemente lo copiamos, ¿no? Hasta ahí sería la derivada, ¿no? Solamente les hemos pedido derivar, no había que hacer ningún otro paso más, ni reducir, ni desarrollar esta parte, ¿no? Hasta ahí era, ¿no? El ejercicio de la anterior semana. ¿Se ha entendido, compañeros? Pueden opinar en qué parte tal vez se han perdido. Pues está todo claro.
Si se deriva implícitamente también sería, y se deriva implícitamente. Implícitamente. ¿De qué forma, compañero? O sea, de la derivación implícita que todo se deriva, aunque no, sin Sí, saber sin cuál la utilizar las reglas de la dependencia, cadena. no utilizando también, pero, o sea, derivando también en esa fórmula u es igual a 7x al cuadrado menos 2x al cubo, Claro. derivando, pero también derivando, eh, no, perdón, en la otra ocasión, en la principal, en la uno, La digamos, uno. si y es igual a todo eso, y es Ah, ya, igual ya. O a, sea, dice si no, y derivada de nuestra función, ¿no? F de X, así. Y F de X sí, para nosotros es todo eso, ¿no? ajá, Esto en sí es para nosotros F de X. Sí se puede derivar, ¿no? He visto también, habían resuelto, creo, usando el logaritmo, ¿no? Y han aplicado el logaritmo acá y acá también. Y está sí, bien, ¿no? sí, Sí se puede. Pero yo lo que les había pedido era que solamente lo deriven esa parte, ¿no? Y utilizando las reglas de la cadena, porque más adelante, para funciones vectoriales, lo que están avanzando con ingeniera, van a necesitar, ¿no? Van a utilizar. Si se saben bien las reglas de la cadena, no van a tener ningún problema al derivar, ¿no? Porque cuando utilizamos las funciones vectoriales, ya no vamos a tener que usar así, ¿no? Bueno, se va a llamar de esta forma también, ¿no? Por decir y X y necesitamos derivar esto. Más adelante, como con ingeniero les había dicho, creo, ¿no? F de X así también se puede llamar, ¿no? X al cuadrado y también su derivada. Otra forma, si no me equivoco, es de esta forma, ¿no? X al cuadrado. Simplemente esta parte es notación, ¿no? De distintas formas se puede notar, como se puede observar acá, ¿no? La derivada. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Yo creo que no, ¿verdad? Creo que está claro también. Y como lo estábamos haciendo en la anterior clase, esta clase también lo vamos a hacer ya, como para ver si está claro esta parte. Les voy a dar otro ejercicio y quiero que los resuelvan. Y también voy a tomar en cuenta como participación. Ya, entonces les pediría que puedan ir alistando sus cuadernos y un lápiz, ¿no? Ya si es que no hay ninguna otra pregunta. Y entonces van a derivar esto igual por las reglas de la cadena igual lo hacen, ¿ya? Es más simple también. Ya nuestro ejercicio va a ser de esta forma, ¿ya? X logaritmo natural de Y más X al cuadrado, ¿ya? Y mencionando que para nosotros estamos derivando con respecto a X, ¿no? Todo lo que no sea X va a ser una constante, ¿no? Acá lo vemos al Y y va a ser tomado como constante, ¿ya? Ya, entonces, como les decía, ¿no? Es la derivada del producto. Se va a repartir, ¿no? Esta X se va a derivar primero y se va a multiplicar por el segundo, ¿no? El segundo es todo eso lo estamos llamando, ¿no? Y aquí está todo eso. Y se suma, ¿no? ¿Con qué se va a sumar? Con el primero, pero esta vez sin derivar, ¿no? Está simplemente la X, o sea, no se va a derivar. Y en esta parte se va a multiplicar también por el segundo, ¿no? Pero esta vez ya derivado, ¿no? Acá me olvidé, estamos derivando todo el logaritmo, ¿no? No simplemente y más x al cuadrado.
Si derivamos este x va a ser 1, ¿no? Y 1 va a ser multiplicado con todo esto. Entonces no se puede operar todavía, ¿no? Entonces va a ser más este x. Si derivamos este logaritmo natural, sabemos que la deriva del logaritmo natural va a ser 1 sobre su argumento, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y acá está y más x al cuadrado. ¿Ya? Y acá estamos empleando también las reglas de la cadena. Si se pueden dar cuenta, se está multiplicando por el argumento, ¿no? Acá está otra vez. Y tenemos que derivar esta parte, no solamente esta parte. Acá copiamos, este 1 se va a multiplicar y va a ser lo mismo, ¿no? O sea, no va a afectar en nada. Acá, signo positivo, se multiplica x con 1, va a ser x entre todo esto, ¿no? Si acá nosotros derivamos, la derivada de y es una constante, ¿no? Va a ser 0, ¿no? Y la derivada de x al cuadrado va a ser 2x, ¿no? Y acá está 2x. Ya, entonces acá se va a copiar simplemente este logaritmo natural, ya que se copia, se suma y acá se puede multiplicar, ¿no? Porque habíamos dicho que esto es una multiplicación, ¿no? Entonces va a ser 2x bases iguales, sus exponentes se suman. 1 más 1 va a ser 2, 2x al cuadrado. Acá abajo se mantiene y más x al cuadrado y hasta ahí no se puede hacer nada más, ya está derivado, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo, no tenemos que hacer logaritmos ni exponencial, nada, ¿no? Y hasta ahí sería la derivada. Los que lo tienen resuelto es esta parte, o tal vez se han quedado hasta acá, por decir, o hasta acá, Ah, no, está pero bien. no creo, ¿no? Con el tiempo que hemos estado, Pasito a pasito. Solo que creo que metí la pata signo, alguna utilizando parte. con utilizando bastante corchetes. Y sí van a tener cuidado en esta parte, ¿no? Ahí, ahí, pero está bien la respuesta. Sí, Ya. sí, es que no me lo cuento, utilizo bastante corchetes y parece multiplicación, pero la misma respuesta llega. Ya. A A ver, veces lo hay veo. problemas. Sí, cuando es la derivada del cociente hay problemas porque aquí es menos, ¿no? Y algunos cometen el error de no emplear el signo negativo, ¿no? Por decir, tenemos menos x más 3 así, ¿no? Y otros directamente lo copian menos x más 3 y listo, y resuelven y al final les sale su resultado y está mal. ¿Por qué? Porque no han repartido el signo, ¿no? Aquí si hacemos correctamente nos va a dar menos x y menos 3, ¿no? Sí, Ya son exacto. Eso, detallitos, ¿no? los temas no, Ya, pero lo veo. ya, está bien entonces. Y yo creo que ya se va a acabar el tiempo. Ya les voy a dar un ejercicio más, un poquito más complicado en esta vez. Y al volver, les explico también, ¿ya? Y mientras tanto pueden ir ya resolviéndolo. Les voy a tomar una foto también y, ¿cómo se dice? Y en el grupo lo voy a subir y de ahí pueden copiar. Ya, y lo voy a finalizar una vez que lo tenga el ejercicio acá. Ya, para esto también vamos a derivar. Derivar. X al cuadrado, la raíz de seno de x más 3. Ya, esto es en paréntesis. El seno está afectando a todo esto, ¿no? Y esto está en raíz. Ya, entonces lo derivan todo esto. ¿Se comprende, compañeros? Sí, sí. Ya, con ingeniera creo que estamos resolviendo ejercicios de límites, ¿no? En R2. Y para poder resolver más fácil, bueno, se utilizan los artificios matemáticos y álgebra, ¿no? Pero yo creo que en cálculo 1 también han llevado esta parte. Ya, vamos a resolver este límite. Nos dice el límite cuando x tiende a 3. Es un límite simple, ¿ya? Como parte introductoria, ¿ya? Si tenemos el límite de x cuando x tiende a 3, entonces en todas las variables x vamos a reemplazar el 3, ¿no?
Acá tenemos x al cuadrado, entonces va a ser 3 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces mete bien el 2. Y ahora sí, ¿no? Acá vamos a tener menos 2 multiplicado por 3, ¿no? Porque aquí está el x. Y menos 3 nos dice, ¿no? Y esto va a estar sobre menos 3 multiplicado por x, que para nosotros es 3, sumado con 9. Acá 3 al cuadrado va a ser 9, ¿no? Acá vamos a tener 2 por 3, va a ser 6 menos 3, ¿no? Aquí menos por más va a ser menos. 3 por 3 va a ser 9, ¿no? Más 9. Como vamos a tener 9 menos 6 menos 3, se suma, ¿no? Va a ser menos 9. Menos 9. Y si se pueden dar cuenta, acá nos va a dar 0 entre 0, ¿no? Esa es una indeterminación. Una indeterminación, ¿no? Ahora se puede hacer artificios matemáticos y todo eso, ¿no? Pero también existe una forma de poder resolver, ¿no? Que es la regla de Hopital, ¿no? Ya la han debido ver, yo creo, en cálculo 1, en la que esta nos va a decir que resolvemos, que vamos a resolver el ejercicio, pero esta vez ya utilizando las derivadas. Ya, entonces copiamos el mismo ejercicio, menos 2x menos 3 sobre menos 3x más 9. Pero en este caso, la derivada no va a ser de esta forma, ¿ya? O sea, no va a haber una derivada del cociente. Cuando aplicamos las reglas de Hopital, nos dice que vamos a derivar el numerador, solamente el numerador y independientemente el denominador, ¿no? Cada uno vamos a derivar y eso va a liberar esta indeterminación, ¿no? Ya entonces, si saben derivar bien, no van a tener ninguna complicación en esta parte. Entonces, si derivamos es sumas y restas, ¿no? Acá serían restas simplemente, ¿no? Acá si derivamos este x al cuadrado nos va a quedar 2x, ¿no? Menos, copiamos, derivada de 2x va a ser simplemente 2, ¿no? Constante por variable. Y esto va a estar partido entre qué. Acá vamos a tener, si derivamos esta parte, vamos a tener simplemente menos 3, ¿no? Constante por variable. Y acá el 3, sabemos que va a morir, ¿no? La derivada del 3 va a ser 0, ¿no? Si no tienen, esto va a ser 0. La derivada del 9 igual va a ser 0, ¿no? Y por eso en esta parte ya no lo estamos copiando, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Si esto ya lo evaluamos, si vamos a evaluar así, teníamos el límite cuando nuestro x tiende a 3. Ahora sí vamos a evaluar. Aquí tenemos solamente un x, va a ser 2 por 3, ¿no? Menos 2 sobre menos 3, ¿no? ¿Qué nos va a quedar acá? 2 por 3 va a ser 6, ¿no? Menos 2 sobre menos 3. Aquí va a ser igual a esto a 4 positivos sobre menos 3, ¿no? Y se puede anotar también de esta forma, ¿no? Menos 4 tercios, ¿no? Y empleando las reglas de Hopital y que nos dice que es derivadas, hemos hallado ya directamente, ¿no? Esta indeterminación. Para eso yo creo que sí se ubica, ¿no? Simplemente es derivar, ya no se necesita hacer los artificios matemáticos, ¿no? Les voy a dar un ejercicio para que ustedes resuelvan, ¿no? Pero esta vez ya va a ser de funciones vectoriales, ¿ya? Entonces esto va a decir, nos dice así, el límite cuando t tiende a -1, ¿ya? A -1 de la función vectorial r de t
Hasta así, ¿no? El límite cuando nuestro t va a tender a -1. ¿De qué? De 2x al cuadrado más 5x más 3 sobre x al cubo más 2x al cuadrado más 2x más 1. Ya, sí. En su primera componente. En su segunda componente, lo mismo, ¿no? T va a tender a -1 de x al cuadrado menos 1 sobre x al cubo más 1. Ya, entonces vamos a resolver este ejercicio donde nos da dos límites, ¿no? Para el primer límite, evaluamos, ¿no? Nos dice límite cuando t tiende a -1. Vamos a reemplazar directo, ¿ya? Entonces acá va a ser 2 por -1, -1 elevado al cuadrado, nos dice, ¿no? Más 5 por x. Y para nosotros x dice que va a ser -1. Más 3, ¿no? Y esto va a estar dividido entre -1 al cubo, ¿no? Más 2 por -1 elevado al cuadrado, ¿no? Más 2 por -1 más 1, ¿no? Entonces superamos aquí, ¿no? -1 al cuadrado va a ser 1 positivo, ¿no? Y 1 positivo por 2 va a ser el mismo 2, ¿no? Acá vamos a tener más por menos va a ser menos 5 más 3, ¿no? Y va a estar dividido entre, acá -1 al cubo va a ser -1, ¿no? Porque se está multiplicando 3 veces. Más de ponemos aquí, ¿no? -1 al cuadrado va a ser 1 positivo, ¿no? 2 acá. Acá más por menos va a ser menos, ¿no? 2 copiamos, más 1. Acá que vamos a tener 2 más 3 va a ser 5. Más 5 menos 5 va a ser 0, ¿no? 0, y acá abajo vamos a tener este 2 con este 2 se van a ir y nos va a quedar -1 más 1 va a ser 0, ¿no? Y acá hemos llegado a una indeterminación, ¿no? Una indeterminación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si aplicamos Hospital, ¿qué vamos a poner, no? Por Hospital. Copiamos el límite, ¿no? El límite cuando t tiende a -1 de 2x al cuadrado más 5x más 3. No estamos copiando esta parte. Y sobre x al cubo más 2x al cuadrado más 2x más 1, ¿no? Y lo que nos decía Hospital era derivar el numerador y derivar el denominador, ¿no? Si derivamos esto es derivada de una suma, ¿no? Acá en el primero, ¿qué va a ser? Este 2 pasa a multiplicar con el 2, va a ser 2 por 2 nos va a dar 4, ¿no? X 2 menos 1 va a ser 1, ¿no? Y no lo notamos el 1. Acá va a ser más constante por variable, va a ser constante, ¿no? Y acá el 3 va a ser 0, ¿no? Y esto se divide entre esto, ¿no? Acá derivamos de igual manera, ¿no? Vamos a tener 3x al
cuadrado, ¿no? Porque 3 menos 1 va a ser 2. Más, acá derivamos, va a ser 2 por 2 va a ser 4x y a la 1, ¿no? 4x simplemente. Más acá constante por variable, vamos a tener la constante, ¿no? Y este 1, su derivada va a ser 0, ¿no? Porque es una constante. Una vez que ya tenemos eso, entonces decimos que nuestro límite cuando t tiende a menos 1, ahora sí vamos a evaluar, ¿no? 4 por menos 1, acá entre paréntesis, más 5. Acá vamos a tener 3 menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Más 4 por menos 1. Y acá 2, ¿no? Y ahora resolvemos esto. ¿Y qué nos va a quedar? Acá vamos a tener menos, más por menos nos va a dar menos, ¿no? Menos 4, más 5. Sobre acá, menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo, ¿no? Y 1 positivo por 3 va a ser 3. Acá más por menos va a ser menos, ¿no? Menos 4. Y más 2. Y esto va a ser igual a que menos 4 más 5 nos va a quedar 1 positivo, ¿no? Acá que nos va a quedar 3 más 2 va a ser 5. 5 positivo menos 4, ¿cuánto nos va a dar? 1 positivo también, ¿no? Ya, a ver. Ya está correcto, ¿no? Tal vez alguna parte hemos fallado, creo que no. Está bien, ¿no? Entonces acá va a ser 1, ¿no? 1. Ya tenemos el límite para esto, ¿no? De esto ya tenemos un límite. Y su límite de esto es 1, ¿no? Nos falta ya el límite de esto. Entonces, para eso, de igual manera, vamos a evaluar, ¿no? Acá ya nos tenemos anotado el límite para esto, ¿no? Entonces vamos a borrar esta parte y vamos a evaluar para el otro, para el segundo límite de esta parte, ¿no? Ya, entonces el otro nos dice límite cuando t tiende a menos 1 de x al cuadrado menos 1 x al cubo más 1, ¿no? Y esto que va a ser igual, vamos a tener menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Acá va a ser menos 1. Acá menos 1 elevado al cubo más 1, ¿no? Aquí va a ser menos 1 número negativo elevado al cuadrado, entonces simplemente vamos a tener 1 positivo, ¿no? Sí. 1 positivo menos 1. Y acá menos 1 elevado al cubo. No es lo mismo que cuando está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser menos 1 más 1. Y nos va a dar 0 entre 0, ¿no? Igual otra vez es una indeterminación, ¿no? Entonces, si aplicamos Hospital en nuestro límite, cuando t tiende a menos 1, ¿no? ¿De qué? De x al cuadrado menos 1 sobre x al cubo más 1. Derivada y derivada, ¿no? Listo, entonces derivamos. Si derivamos esto, sabemos que este 1 se vuelve 0. Y acá nos va a quedar 2x elevado a la 1, ¿no? Acá vamos a tener 3
x3 menos 1 va a ser 2, ¿no? Listo, entonces decimos que el límite cuando t tiende a menos 1, y acá evaluamos, ¿no? X es menos 1. Acá abajo lo mismo, ¿no? 3 por menos 1 elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a tener acá? Menos 2, ¿no? Aquí, menos 1 elevado al cuadrado va a ser positivo, ¿no? Entonces simplemente nos va a quedar 3, ¿no? Es lo mismo que decir menos 2 tercios, ¿no? Bien, ahora sí ya tenemos los dos límites, ¿no? En este caso. Entonces, para nuestro ejercicio vamos a decir que el límite cuando t tiende a menos 1 de la función vectorial r de t va a ser, habíamos dicho, de esta parte nos ha salido 1, ¿no? Y de acá nos ha dado menos 2 tercios. Menos 2 tercios, ¿no? Ya, entonces esto sería la solución del ejercicio, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, tal vez puedo hacerlo saber en este momento antes que finalice esta sesión. No, todo ahí sí. ¿Se entiende? Ajá, está fácil. Ya no está complicado, ¿no? No, solo es reemplazar. Claro, está bien, está bien. Una determinada, luego tienes que sacar un valor adverso, la indeterminada. Ya, entonces está bien que están entendiendo. Yo creo que los demás también están entendiendo. No es nada complicado tampoco, ¿no?